¿Estás listo para sumergirte en historias que desafían la lógica y la realidad? Hoy te traemos relatos sobrenaturales que ocurrieron en México, Estados Unidos y España, lugares donde lo imposible se vuelve real. Cada historia guarda secretos oscuros, susurros en la noche y presencias que nadie puede explicar. No apartes la mirada, porque lo que escucharás te hará cuestionar todo lo que creías saber. Quédate hasta el final y descubre los misterios que podrían estar más cerca de lo que imaginas. Si te gustan estas historias que te ponen los pelos de punta, no olvides suscribirte para no perderte ningún relato nuevo. Deja tu comentario abajo contándonos cuál historia te impactó más o si has vivido algo parecido. Y, por supuesto, dale like para apoyar nuestro canal y seguir trayéndote contenido escalofriante cada semana. Historia 1. Me ofrecieron quedarme gratis en un hotel experimental en Ciudad de México. Me llamo Gabriel Ramos, tengo 31 años, soy diseñador gráfico freelance y vivo en Guadalajara. Pero esta historia ocurrió en Ciudad de México, hace menos de un año, cuando fui invitado a un evento de diseño digital que se llevaría a cabo durante un fin de semana en el centro histórico. Reservé mi vuelo, y justo cuando estaba buscando hospedaje, recibí un mensaje directo por Instagram de una cuenta verificada, con pocos seguidores pero con un diseño pulcro, casi minimalista. El nombre del perfil era simplemente Hotel Aurea. El mensaje decía: «Hola Gabriel, hemos visto tu portafolio y tu contenido. Nos encantaría invitarte a ser uno de los primeros huéspedes de nuestro nuevo hotel experimental en CDMX. La estancia es totalmente gratuita a cambio de una reseña honesta y privada. ¿Cupos limitados te interesa?». En ese momento no me pareció extraño. Muchas marcas pequeñas buscan influencers o creadores para generar contenido, y aunque yo no era famoso, sí tenía una red decente de contactos en diseño y publicaciones visuales. Respondí que sí, y me enviaron una invitación formal, muy bien redactada, con logotipo y hasta una especie de contrato digital. La dirección era cerca de la calle Donceles, una zona con muchos edificios antiguos. Me dieron una contraseña de acceso en lugar de una llave o código QR, lo cual ya me pareció raro desde el inicio. Llegué un viernes por la tarde. El edificio era discreto, de fachada de cantera gris, con una puerta de madera pesada sin letrero. Toqué el timbre y una voz femenina respondió con mi nombre. Me abrió la puerta sin que yo la viera. Adentro todo era silencioso, elegante pero oscuro. Luces tenues, pasillos estrechos, y un aroma fuerte a lavanda con algo más, como hierro o humedad. Me recibió una mujer vestida de negro, sin identificación visible, con una tablet en mano. Me pidió repetir mi nombre completo y la contraseña, Formas de lo Eterno. Después de decirla, me sonrió con una mueca muy sutil, sin mostrar los dientes. Bienvenido, Gabriel. Serás nuestro único huésped este fin de semana. Así lo solicitaste, ¿cierto? No lo había hecho. Pero no dije nada. Pensé que tal vez era parte de la experiencia. Me llevaron al cuarto 303, en el tercer piso. El ascensor no tenía botones. Subía solo, como si ya supiera dónde iba. Al llegar, la puerta del cuarto se abrió sin necesidad de tarjeta. Era un espacio moderno, con muebles geométricos, sin ventanas. Solo una pantalla grande en la pared mostrando un paisaje en bucle, un bosque en la niebla. En el centro había una cama enorme, rodeada por paredes tapizadas con lo que parecía ser terciopelo oscuro. Todo silencioso. Demasiado. No se oía nada del exterior. Ni tráfico, ni pasos, ni siquiera el sonido del ascensor. La recepcionista me dijo que todo estaba automatizado, que podía pedir lo que necesitara desde el panel digital junto a la cama. Me ofrecieron cena, bebida, música ambiental. Pero esa primera noche decidí no pedir nada. Solo me acosté. Sin embargo, me costó dormir. Tuve una sensación constante de estar siendo observado. Revisé varias veces debajo de la cama, en el closet, detrás de los muebles. Nada. Pero la pantalla del bosque me incomodaba. El paisaje no era una simple animación. Parecía una transmisión en vivo. En algún momento de la madrugada, vi pasar una silueta entre los árboles. Me senté de golpe. No era parte del bucle. Lo esperé, volví a mirar. Pasó otra figura, más cerca, mirando directamente a la cámara.
Cerré la pantalla. Al día siguiente bajé al lobby buscando hablar con alguien, pero estaba vacío. Ni recepcionista, ni otro personal. No había salida visible. La puerta por la que entré estaba cerrada y no tenía cerradura ni manija desde dentro. Probé llamar por teléfono. No había señal. Usé el panel digital para pedir asistencia. En vez de respuestas, la pantalla mostró una frase en letras blancas: observa. Ese es tu papel. A las pocas horas, la comida llegó sola, como por un compartimento que se abrió en la pared. Era caliente, perfectamente servida. Pero no tenía olor. No supe si era real. La evité. En la segunda noche, mientras intentaba dormir, comencé a oír un susurro que venía del cabecero de la cama. Una voz masculina, repetitiva, como un eco dentro de las paredes. Decía mi nombre una y otra vez. Gabriel. Gabriel, pero con una pronunciación extraña, como si viniera de alguien que apenas aprendía a hablar. Me tapé los oídos. Grité. Nadie vino. Me quedé despierto hasta el amanecer. Esa vez la pantalla del bosque se encendió sola. Ahora mostraba el mismo cuarto donde yo estaba, desde una cámara aérea. Era yo, acostado. Pero en la imagen, había algo más. Alguien, o algo, sentado a mis pies. Una figura alargada, muy delgada, sin rostro, que se balanceaba suavemente. Volteé de inmediato. No había nada. Pero el colchón tenía una hendidura fresca, como si alguien se hubiera levantado justo entonces. Intenté salir. Golpeé las paredes, grité, pateé la puerta. Al poco tiempo, un mensaje apareció en la pantalla: observa sin intervenir. Tu reacción es parte del estudio. Me encerré en el baño, temblando. Ahí encontré algo más. Alguien había escrito con lápiz detrás del espejo: no comas. No duermas. No mires a la pantalla. Traté de borrar el mensaje. No se podía. Era como si estuviera dentro del vidrio. A partir de esa noche las cosas empeoraron. Cada vez que cerraba los ojos, soñaba con habitaciones infinitas, todas conectadas, sin puertas, con personas dormidas en camas iguales a la mía, todas mirando al techo, todas con la misma figura sentada a sus pies. Una especie de entidad que parecía alimentarse del miedo acumulado en el ambiente. No había escape. El tercer día, al despertar, vi mi reflejo en el televisor. No en el espejo. En la pantalla. Pero no era mi reflejo normal. Era yo, pero con los ojos completamente blancos. Mi reflejo sonreía, y yo no. Se movía ligeramente desfasado, como si supiera lo que iba a hacer antes que yo. Me levanté con fuerza. Detrás del televisor encontré un compartimento abierto, con varios cables desconectados. Uno de ellos llevaba mi nombre en una etiqueta. Era como si el cuarto hubiera sido diseñado exclusivamente para mí. Para estudiarme. Para consumir mi presencia. Esa tarde, finalmente, la puerta principal se abrió. Sin aviso. Sin ruido. Salí corriendo. Nadie me detuvo. Afuera, la calle seguía igual. Nadie parecía haber notado nada. No había registro del hotel en Google Maps. La dirección desapareció. Volví días después con un amigo. En el lugar solo había un local abandonado con ventanas rotas. El número 163 ya no existía. Las autoridades dijeron que nunca hubo un hotel ahí. Revisé mis fotos. Ninguna tenía geolocalización. El nombre Hotel Aurea no aparecía en ninguna búsqueda. Todo había desaparecido. Solo me quedaba una notificación archivada en mi Instagram: gracias por participar. Tu experiencia ha sido valiosa. Desde entonces no puedo dormir bien. Algunas noches, justo antes de cerrar los ojos, siento que el colchón se hunde, que algo se sienta a mis pies. No me atrevo a mirar. Porque sé que si lo hago, volveré a ver esa figura. Y esta vez, puede que no se vaya. Si te gustan estas historias que te ponen los pelos de punta, no olvides suscribirte para no perderte ningún relato nuevo.
Deja tu comentario abajo contándonos cuál historia te impactó más o si has vivido algo parecido. Y, por supuesto, dale like para apoyar nuestro canal y seguir trayéndote contenido escalofriante cada semana. Historia 2: que encontré una muñeca clavada al techo del cuarto en un hostal de Miami. Me llamo Andrés Salvatierra, soy argentino, pero hace más de 6 años que viajo por distintas partes de Estados Unidos con mi cámara y mi mochila. Hago fotografía callejera y trabajo como editor freelance, por lo que muchas veces elijo alojamientos baratos, de esos donde lo importante no es la comodidad, sino simplemente tener un lugar para dormir y cargar el equipo. Esta historia ocurrió en Miami, en junio del año pasado. Fui por unos días a hacer una serie de fotos sobre arquitectura abandonada en los barrios periféricos. Como de costumbre, encontré un hostal barato por internet. Se llamaba Sunky Inn, y tenía pocas reseñas pero ninguna negativa. Las fotos mostraban un edificio pequeño, de estilo Art Deco algo descuidado, pintado de un azul opaco, con solo 6 habitaciones. La ubicación era buena, no muy lejos de Little Haití. El dueño, un tal señor Cortés, me respondió por correo con rapidez. Me ofreció un cuarto privado a un precio tan bajo que me hizo dudar, pero necesitaba ahorrar y el lugar parecía suficientemente decente. Llegué un viernes al mediodía, con el sol cayendo a plomo. El hostal no tenía recepción. Había una puerta de vidrio con un intercomunicador antiguo. Cuando pulsé el botón, una voz ronca y arrastrada me respondió: Salvatierra, cuarto 5, llave en el buzón. Entré. El lugar olía a desinfectante y algo más, como humedad encerrada durante años. No había música, ni televisores, ni ruido alguno. Solo el zumbido sordo de los ventiladores en el techo. El cuarto 5 estaba al fondo, a la izquierda. Paredes blancas, sin ventanas, una cama individual, un espejo agrietado colgado torcido y una lámpara colgante. Lo primero que noté, sin embargo, fue el techo. Había una muñeca. Una muñeca de trapo vieja, clavada con clavos oxidados al techo, justo sobre la cama. Tenía los ojos cosidos con hilo rojo y no tenía boca. Llevaba un vestido sucio y sus extremidades parecían cosidas de forma artesanal, desproporcionadas. Me quedé mirando unos segundos, incómodo. No entendía si era parte de alguna decoración absurda o si alguien la había dejado allí a propósito. Subí a una silla para intentar bajarla, pero los clavos la sujetaban con fuerza. No se movía. Parecía como si alguien la hubiera crucificado al techo. Bajé y tomé una foto. Quise buscar en Google si había alguna historia relacionada con el hostal o si la muñeca era parte de alguna tradición rara. Pero no había señal. Ni wifi. Ni datos. Probé salir a la calle, todo normal, pero dentro del edificio, el celular no funcionaba. Esa noche, intenté dormir dándole la espalda a la muñeca. Pero fue inútil. Sentía su presencia como si tuviera ojos verdaderos. A las 3:15 de la madrugada, me desperté sin razón. El cuarto estaba helado. La lámpara colgaba levemente, como si alguien acabara de empujarla. Miré al techo. La muñeca ya no estaba. Me incorporé de golpe. Encendí la linterna del celular. La muñeca estaba en el suelo, boca arriba, justo al lado de la cama. Pensé que quizá había caído sola, aunque los clavos seguían en el techo. No tenía sentido. La levanté, temblando, y la puse en el rincón más alejado, boca abajo. Cerré la puerta con llave y traté de dormir de nuevo, esta vez con la luz encendida. A la mañana siguiente, fui a buscar al dueño. Toqué la puerta de la administración. Nadie respondió. Pregunté a un huésped, un tipo mayor que tomaba café en el pasillo, si conocía al señor Cortés. Me miró con una expresión extraña. Cortés no está desde hace meses. Este lugar se quedó sin dueño. Solo seguimos viniendo los que no tenemos otro sitio, me dijo. Me quedé helado. ¿Cómo era posible que yo hubiera reservado con él días atrás? Le mostré el correo. El hombre negó con la cabeza. Esa cuenta no funciona desde febrero. Nadie responde. Nadie abre esa puerta, murmuró. Volví a mi cuarto. La muñeca estaba otra vez clavada al techo.
tal como la había visto la primera vez. Pensé que tal vez estaba perdiendo la cabeza por el calor, o por el insomnio, pero esa noche decidí no quedarme. Empaqué todo y salí a la calle con la idea de tomar otro cuarto o incluso dormir en el aeropuerto. Pero apenas crucé la puerta principal, me invadió un vértigo tan fuerte que caí de rodillas. El cuerpo no me respondía. Sentía que las piernas no eran mías. Me arrastré hasta un banco y ahí me desmayé. Desperté de nuevo, dentro del cuarto. Acostado. Con el ventilador encendido. Y la muñeca, suspendida sobre mi cabeza, más cerca que antes. Como si hubiera bajado unos centímetros. Grité, me levanté, golpeé la puerta. Nadie respondió. Las ventanas de los otros cuartos estaban oscuras. Silencio absoluto. Esa noche escuché pasos en el pasillo. Lentos, arrastrados. Se detenían frente a mi puerta. Luego seguían. Volví a mirar el rincón donde había dejado la muñeca, y esta vez, no solo no estaba allí, sino que el espejo colgado mostraba una figura pequeña detrás de mí. No estaba solo. Di vuelta de golpe. Nadie. Pero el reflejo del espejo tardaba en desaparecer, como si mi imagen quedara un segundo más que yo. Esa madrugada, soñé, si es que era un sueño, que la muñeca caminaba por el techo, con las manos extendidas. Que su sombra se proyectaba en las paredes y se reía sin emitir sonido. Me hablaba mentalmente, con una voz aguda, infantil, que me decía, este cuarto es mío. Vos sos el intruso. Vos sos el que no debía mirar. Me desperté sudando, con sangre en la nariz. En el techo, la muñeca seguía en su lugar, pero uno de los hilos rojos que tenía en los ojos colgaba, como si alguien hubiera comenzado a descoserla desde dentro. No aguanté más. Salí del cuarto con lo puesto y me fui sin mirar atrás. Caminé más de 20 cuadras hasta encontrar un Starbucks con wifi. Revisé el correo, el mensaje del tal señor Cortés ya no existía. Las fotos que había tomado del hostal estaban corruptas. Solo aparecían como archivos grises, vacíos. Publiqué algo en un foro de viajes. Un usuario anónimo me respondió, Sunkin cerró en 2019 después de que un huésped se suicidó en el cuarto 5. Dicen que clavó una muñeca al techo y escribió en el piso con su sangre, ahora duerme conmigo. El cuarto quedó cerrado. Nadie debía entrar más ahí. Esa frase, era la misma que había empezado a oír en susurros antes de irme. No volví jamás a ese lugar. No puedo. Pero a veces, cuando me quedo dormido en hoteles desconocidos, despierto con el cuello rígido y la sensación de que alguien me observa desde el techo. Siempre reviso. Hasta ahora no he vuelto a ver la muñeca. Pero sé que no se fue. Sé que está esperando. Si te gustan estas historias que te ponen los pelos de punta, no olvides suscribirte para no perderte ningún relato nuevo. Deja tu comentario abajo contándonos cuál historia te impactó más o si has vivido algo parecido. Y, por supuesto, dale like para apoyar nuestro canal y seguir trayéndote contenido escalofriante cada semana. Historia 3: el huésped que salía por la ventana del tercer piso cada noche en Oviedo. Me llamo Laura Vidal, soy asturiana, nacida en Gijón, pero esta historia me ocurrió hace 3 años, en Oviedo, cuando trabajaba como recepcionista nocturna en una pensión antigua llamada El Reposo, en pleno casco histórico, a pocos metros de la catedral. No era un lugar conocido, ni turístico. De hecho, muchos ovetenses no sabían siquiera que existía. El edificio tenía más de 100 años y solo 8 habitaciones. Su dueña, la señora Benita, era una mujer mayor, reservada, que vivía en el mismo edificio pero nunca bajaba a la recepción. Solo me hablaba por teléfono fijo para darme instrucciones precisas. Nunca dejes el mostrador desatendido después de medianoche, no subas al tercer piso bajo ninguna circunstancia. Si escuchas ruidos, ignóralos. Me pagaban bien para lo poco que había que hacer. Por eso no hice preguntas. Al principio, creía que esas reglas eran exageraciones de una anciana supersticiosa. Pero todo cambió con la llegada del huésped del cuarto 7. Era un hombre alto, flaco, de unos 40 y tantos años. No tenía acento local.
Se registró como Mateo L. en el libro, con una letra perfectamente trazada, casi mecánica. No traía equipaje, solo una mochila negra colgada del hombro. Me pareció extraño, pero no le di importancia. Pagó por adelantado 3 noches en efectivo, y me pidió el cuarto del tercer piso. Yo dudé. La señora Benita había sido clara, ese piso no debía ocuparse. Pero esa noche, no contestó el teléfono. Y el huésped insistía con una sonrisa cortés, pero tensa. Decía que solo podía dormir en altura. Cedí. Le di la llave del cuarto 7. Fue un error. Esa misma noche, mientras revisaba unos papeles en la recepción, escuché el crujido de una ventana abriéndose. Pensé que sería algún huésped fumando. Pero luego oí algo que me heló la sangre, pasos. Pasos fuera del edificio. Caminando sobre la fachada. Subí corriendo al primer piso y abrí una de las persianas. Lo vi. Era el huésped. Caminaba descalzo por el borde estrecho de piedra del tercer piso, con los brazos extendidos. La cabeza ladeada, como si escuchara una música que solo él podía oír. Estaba completamente inmóvil, excepto por los pies, que avanzaban con una precisión imposible. No miraba hacia abajo. No tenía miedo. Tampoco parecía dormido. En cierto momento, se detuvo frente a la ventana del cuarto 7, y sin volverse, se dejó caer de espaldas, y desapareció dentro del cuarto. Subí de inmediato. Golpeé la puerta. Nadie respondió. La cerradura seguía puesta. Silencio. Volví a la recepción sin saber si lo que había visto era real. Pensé en llamar a la policía, pero no tenía pruebas. A la noche siguiente, volvió a suceder. Exactamente a las 2:11 de la madrugada, escuché la ventana abrirse, luego los pasos sobre la piedra. Lo observé desde la entrada, ocultándome tras una columna. Esta vez vi su rostro con claridad. Tenía los ojos abiertos, fijos, pero no miraban nada. La boca se movía muy lentamente, como si repitiera palabras en silencio. Algo me decía que no debía interrumpirlo. Al amanecer, fui a su cuarto con la excusa de ofrecer desayuno. Golpeé varias veces. Finalmente abrió. Estaba descalzo, los pies cubiertos de polvo y sangre seca. Sus uñas estaban negras. Me miró como si no me reconociera. Me dijo con voz apagada, ¿no ha vuelto ya la noche? No supe qué decir. Cerró la puerta sin más. Esa noche, a las 2:11, no se oyó nada. Silencio absoluto. Revisé las cámaras antiguas del pasillo del tercer piso. Funcionaban con cinta. Rebobiné y vi algo que me dejó paralizada. A las 2:09, el hombre salía de su cuarto. Caminaba descalzo, con la cabeza baja. Llegaba hasta la ventana del final del pasillo, se trepaba sin dificultad, salía, y luego, unos segundos después, entraba por la ventana del cuarto 8, que según los registros, estaba vacío desde 1997. Ese cuarto había sido clausurado tras la muerte de un huésped que se había lanzado al vacío desde ahí. Desde entonces, nadie lo había vuelto a usar. Subí a revisar. La puerta del cuarto 8 estaba cerrada con candado. Lo rompí con una vieja llave de emergencia. Dentro, el aire era espeso, polvoriento, con olor a humedad vieja. En la pared del fondo, escrita con carbón, una frase, el que cae vuelve a subir. En la cama, cubierto por una manta podrida, había algo. Un cuerpo. No un esqueleto. Un cuerpo. En estado de momificación natural. Vestía ropa antigua, como de los años 90. Su rostro, se parecía demasiado al huésped del cuarto 7. Salí corriendo. Vomité en las escaleras. Esa noche, el huésped no volvió a salir. Pero a la mañana siguiente, cuando fui a limpiar, encontré el cuarto vacío. La cama intacta. La ventana cerrada por dentro. Ninguna señal de que alguien hubiera dormido allí. Pero en el libro de registro, su firma seguía ahí. Mateo L. 3 días después, recibí una llamada de la señora Benita. Su voz sonaba más débil que nunca.
Me dijo, te dije que no subieras al tercer piso. Algunos no quieren irse. Se caen y se caen, pero siempre vuelven a entrar. Renuncié esa misma semana. Dejé Oviedo por un tiempo. No pude dormir bien durante meses. Pero lo peor no fue eso. Lo peor ocurrió hace poco, cuando en una pensión de Bilbao, donde ahora trabajo, un huésped pidió una habitación en el último piso. Y firmó en el registro como Mateo L. Con la misma letra perfecta. Con la misma sonrisa tensa. Como si nada hubiera cambiado. Como si siguiera cayendo, solo para volver a subir. Si te gustan estas historias que te ponen los pelos de punta, no olvides suscribirte para no perderte ningún relato nuevo. Deja tu comentario abajo contándonos cuál historia te impactó más o si has vivido algo parecido. Y, por supuesto, dale like para apoyar nuestro canal y seguir trayéndote contenido escalofriante cada semana. Historia 4. Cada vez que bajaba al comedor, era un día distinto en el hotel de Denver. Me llamo Lucía Guerra, soy chilena, historiadora y profesora universitaria. Esta historia ocurrió durante una estancia de investigación en Estados Unidos, en el invierno de 2022, cuando pasé una temporada en Denver para trabajar con algunos archivos históricos sobre desapariciones en la región de las montañas rocosas. Había planeado quedarme un mes completo, y como necesitaba silencio para escribir, reservé un pequeño hotel independiente llamado Cedar Hills Lodge, ubicado en una zona tranquila al norte de la ciudad. Era un edificio de madera oscura, de 3 pisos, rodeado de árboles altos, con nieve cubriendo el techo y un cartel antiguo de neón que parpadeaba en rojo. La dueña, una mujer llamada Ellen, me recibió con amabilidad, aunque algo en su manera de hablar me pareció distante. No me miraba directamente a los ojos. Me dijo que no tenían muchos huéspedes esa temporada y que la mayoría de los cuartos estaban vacíos por mantenimiento. Me asignaron la habitación 204, en el segundo piso. Me explicó que el desayuno se servía cada mañana en el comedor del sótano entre las 7 y las 9, y que cada huésped debía bajar solo cuando lo indicara la campanita que colgaba junto a la puerta de su cuarto. Cuando suene, bajas, repitió. No pregunté por qué. Me pareció una de esas reglas excéntricas de hoteles antiguos. Esa primera noche dormí profundamente. A las 7:15 en punto, la campanita tintineó. Sonaba suave, pero clara. Bajé al comedor. Al entrar, noté que había una luz tenue, como si aún fuera de madrugada. Había una sola mesa larga, con mantel blanco y sillas de respaldo alto. Una mujer mayor servía café. Llevaba un vestido antiguo, como de los años 40, y hablaba con acento tejano. Había 2 huéspedes sentados. Un hombre con un traje gris y corbata delgada, y una joven con un peinado clásico, leyendo un periódico amarillento. Pensé que era alguna ambientación temática del hotel. Me senté, saludé, pero nadie me respondió. La mujer me sirvió café sin mirarme. El hombre murmuraba cosas sobre un tren perdido, y la joven leía noticias de la guerra de Corea. Me incomodé. Terminé rápido y subí de nuevo. Al abrir la puerta de mi cuarto, me encontré con mi maleta abierta, como si alguien la hubiera revisado. Pero nada faltaba. Cerré la puerta con llave. Pensé que había sido mi imaginación. Esa noche volví a dormir, y al día siguiente, la campanita sonó de nuevo. Bajé. Esta vez, el comedor era distinto. El mantel tenía flores, las sillas eran modernas, y había una televisión encendida con noticias del año 1998. Un hombre hablaba sobre el caso de Bill Clinton. Había un par de niños jugando con un Game Boy en la mesa. La camarera era otra mujer, con delantal y coleta. Nadie me reconocía. Nadie saludaba. Pero todos actuaban como si yo siempre hubiera estado ahí. Subí desconcertada. Revisé mi celular, sin señal. Los datos no funcionaban. El reloj seguía marcando la hora correctamente, pero las fechas no coincidían con lo que veía. Pasaron los días. Cada vez que sonaba la campanita y bajaba al comedor, el mundo era otro. Un día desayuné junto a soldados con uniforme de la Primera Guerra. Otro día, con un grupo de hippies que hablaban sobre Woodstock.
En una ocasión, bajé y encontré el comedor vacío, con velas encendidas y un cuadro en la pared con mi rostro. La fecha en el periódico del día decía 25 de julio de 2039. Fui hasta la cocina para buscar a alguien. Estaba desierta. Solo escuchaba una voz grabada que repetía: el tiempo no es una línea. Es una casa con habitaciones que se comunican entre sí. Subí al cuarto temblando. Quise hacer la maleta e irme, pero al abrir la puerta, el pasillo ya no era el mismo. Las paredes estaban empapeladas con flores marchitas, y las otras habitaciones parecían abandonadas desde hacía décadas. Bajé corriendo a recepción. No había nadie. Solo un cuaderno abierto sobre el mostrador. En la página había nombres escritos a mano. El mío estaba ahí. Junto a la fecha de entrada, 2022. Y debajo, una fecha de salida escrita con lápiz, 1961. No entendí. Volví a mirar el reloj. Marcaba las 7:14. Un segundo después, la campanita sonó. Esta vez no bajé. Me quedé sentada en la cama, abrazando la mochila. La campanita sonó 2 veces más, luego silencio. Dormí un poco, si es que se puede llamar dormir a esa especie de entumecimiento mental. Cuando desperté, ya era de noche. Salí al pasillo. Todo estaba igual. Como si nada hubiera pasado. En recepción, una joven distinta me atendió. Me dijo que Ellen ya no estaba. Que se había ido hacía años. Que no conocían ninguna Lucía Guerra. Le mostré mi pasaporte. Ella lo tomó, lo miró y lo dejó sobre el mostrador. Luego susurró: a veces se quedan en los comedores. Se quedan ahí, esperando su día. Uno que nunca llega. Esa misma madrugada abandoné el hotel. Caminé por las calles nevadas hasta encontrar una estación de policía. Nadie creyó mi historia. Pero cuando volví con un agente al Cedar Hills Lodge, el lugar no estaba. Solo había un terreno baldío cubierto de maleza y hielo. El hotel había sido demolido en 1985, según registros municipales. Pero yo había estado allí. Tenía fotos del cuarto. Grabaciones de audio. O eso creía. Al revisar el celular, todo estaba vacío. Lo único que quedaba era una nota escrita a mano, guardada entre las páginas de mi cuaderno. Si escuchas la campanita, no bajes. No es tu día. Aún no. Hoy, cada vez que escucho un timbre, incluso en otros hoteles, mi cuerpo se tensa. Porque sé que en algún lugar, ese comedor sigue ahí. Esperando. En algún momento, me volverá a llamar. Y si bajo otra vez, puede que ya no encuentre el camino de regreso. Historia 5. Mi reflejo comenzó a hablarme en un hostal de Yucatán. Me llamo Tomás Izquierdo, soy de Zaragoza, España, y esta historia ocurrió en el verano de 2021, durante un viaje que hice por la península de Yucatán. Llevaba ya un par de semanas recorriendo pueblos, visitando ruinas, y haciendo fotografías para un proyecto personal sobre lugares olvidados de México. No era mi primera vez en el país, y siempre me había sentido seguro y bien recibido, pero hubo un sitio, uno en particular, que cambió por completo mi forma de entender la realidad. Había llegado al pueblo de Tikul, un lugar pequeño, caluroso, con calles tranquilas y casas de colores deslavados. Me habían recomendado un hostal local, barato, atendido por una familia que vivía en la misma propiedad. El lugar se llamaba Casa Yaabe, una construcción antigua de muros gruesos, con un pequeño patio interior lleno de plantas y un pozo en desuso. Cuando llegué, me atendió una señora de unos 60 años que se presentó como Carmen. Su trato fue amable, pero su mirada era demasiado fija, como si me evaluara por dentro. Me dio la habitación número 2, al fondo del corredor. Era sencilla, cama individual, ventilador en el techo, una silla y un espejo grande colgado sobre una cómoda. Todo parecía en orden. Pero desde la primera noche, algo no cuadraba. Me desperté de madrugada, empapado en sudor. El calor era insoportable, y aunque el ventilador giraba, el aire no se movía. Me levanté para beber agua y pasé frente al espejo. Lo que vi me detuvo en seco. Mi reflejo estaba allí, sí,
Pero, no era exacto. Tardaba una fracción de segundo en imitar mis movimientos. Cuando incliné la cabeza, él lo hizo después. Cuando parpadeé, sus ojos seguían abiertos. Pensé que era cansancio, que tal vez estaba medio dormido. Me acosté de nuevo sin darle demasiada importancia. Pero al día siguiente, ocurrió algo más. Mientras me lavaba la cara por la mañana, oí claramente una voz detrás de mí. Una voz idéntica a la mía que dijo, «No salgas hoy». Me giré de golpe. Nadie. Abrí la puerta del cuarto. El pasillo estaba vacío. Volví al espejo. Mi reflejo sonreía. Yo no. Me alejé unos pasos, temblando. Pasé el día fuera, explorando unas cuevas cercanas, pero todo el tiempo me sentí observado, como si alguien caminara unos pasos detrás de mí, aunque estuviera solo. Esa noche, me encerré con llave. Cubrí el espejo con una toalla. No quería verlo. Pero a las 2:44 de la madrugada, el ventilador se apagó solo. El calor se volvió asfixiante. Me levanté a revisar el enchufe y la toalla que había colgado sobre el espejo estaba en el suelo. El vidrio brillaba. Mi reflejo me esperaba. Tenía los ojos completamente negros. Esta vez habló con los labios, sin sonido, como si me hablara desde dentro de mi cabeza. «Ya casi estamos listos», dijo. Me acerqué sin querer. Era como si algo tirara de mí. Y entonces el reflejo levantó la mano y la apoyó contra el vidrio. Lo imité, hipnotizado. Cuando mis dedos tocaron el espejo, sentí frío. Un frío que me recorrió el brazo entero. Grité. Retrocedí. La imagen se desvaneció como vapor. No dormí más. A la mañana siguiente, le conté a la señora Carmen lo que había pasado. No se sorprendió. Solo me dijo, no todos los espejos son para ver. Algunos son para que te vean. Me ofreció mudarme a otro cuarto, pero algo en su tono me pareció extraño, como si supiera más de lo que decía. Decidí quedarme una noche más, pero mover el espejo al armario. Cuando intenté descolgarlo, descubrí que estaba atornillado a la pared con fuerza. No se movía. Revisé por detrás, no había tornillos. Era como si el marco formara parte del muro. Esa noche, el reflejo no esperó. A las 2 en punto, se encendió solo, como si alguien encendiera una luz dentro del vidrio. Me senté frente a él, sin quererlo, como obligado. El reflejo me miró. Sonrió. Y empezó a hablar. Esta vez lo escuché claro, dentro de mi cabeza. Me cansé de ver. Quiero salir. Dame tu lugar. Yo temblaba, apenas podía respirar. ¿Qué eres?, pregunté. El reflejo se limitó a decir, lo que se forma con todo lo que no aceptas de ti. Me tapé los oídos. Corrí hacia la puerta. Estaba trabada. No con llave. Como si la madera misma se negara a abrirse. Golpeé, grité, pateé. Nadie vino. El reflejo seguía allí, ahora imitándome con perfección, pero sus ojos seguían siendo completamente negros. Al final, me desmayé del cansancio. Al despertar, todo parecía normal. La puerta estaba abierta, el ventilador encendido. El espejo, vacío. Mostraba solo la habitación. Sin mí. Me miré las manos. Eran mías. Pero al pararme frente al espejo, seguía vacío. No reflejaba nada. Corrí al baño común, donde había otro espejo. Ahí sí me vi. Pero algo fallaba. Mi reflejo iba perfectamente sincronizado, hasta que me alejé. Y, en el último segundo, vi que mi reflejo se quedaba mirando hacia donde yo había estado. Como si se negara a dejar de observarme. Esa fue la última noche que pasé allí. Me fui sin pedir la devolución del dinero. La señora Carmen no me detuvo. Solo me dijo, ahora ya sabes cómo cruzan. Hoy, meses después, sigo viendo mi reflejo normal en la mayoría de los espejos. Pero hay algunos, en aeropuertos,
en baños públicos, en ascensores, donde a veces noto un leve retraso. Una mínima descoordinación. Como si hubiera algo más detrás del vidrio. Esperando. Yo evito los espejos por la noche. Los cubro. Pero a veces, cuando la casa está completamente en silencio, escucho mi propia voz susurrándome desde el otro lado: solo falta un paso más, Tomás. Solo uno más. Y sé, en lo profundo, que si vuelvo a tocar ese vidrio, alguien lo va a empujar desde adentro. Historia 6. Me encerraron por error en la habitación que nadie usa en Las Palmas. Me llamo César, soy diseñador gráfico autónomo y viajo constantemente por trabajo. A principios del año pasado, acepté un encargo en Gran Canaria que implicaba quedarme una semana en Las Palmas. Reservé una habitación sencilla en una pensión antigua en el centro, de esas que tienen más historia que comodidades. Era económica, con buena ubicación, al parecer, bastante tranquila. La dueña, una mujer mayor llamada doña Elvira, me recibió con cierta frialdad. No era descortés, pero tenía un aire rígido, casi como si estuviera constantemente evaluando si yo encajaba o no en su pequeño mundo. Me entregó la llave de la habitación 4 y me pidió que por favor no entrara en la habitación número 7. Está en desuso, dijo sin dar más detalles. No le presté demasiada atención. Me instalé y comencé mi rutina. Durante los primeros 2 días todo fue normal. Salía temprano, volvía por la tarde y cenaba en algún lugar cercano. El tercer día, sin embargo, ocurrió algo extraño. Cuando regresé al hostal, la puerta principal estaba abierta, pero no había nadie en recepción. Llamé a doña Elvira varias veces, sin respuesta. Supuse que habría salido, así que subí por mi cuenta. Al llegar al segundo piso, noté que la puerta de la habitación 7 estaba entornada. Me pareció raro, recordé sus palabras claramente: no se usa. Pero lo más inquietante fue que escuché un sonido desde dentro. Era como un susurro entrecortado, apenas audible. Me acerqué, casi por impulso, y cuando estuve a punto de tocar la puerta, ésta se cerró de golpe frente a mí. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Volví a mi habitación, tratando de convencerme de que habría sido el viento, aunque no había ventanas abiertas en el pasillo. Esa noche me costó dormir. Algo no estaba bien. Al día siguiente, cuando bajé a desayunar, doña Elvira me esperaba con una expresión distinta, más rígida aún, casi tensa. Me preguntó si había tocado la habitación 7. Negué. No sé por qué mentí, pero algo en mí me decía que era mejor no decir la verdad. Me observó en silencio por unos segundos y luego me pidió que dejara las llaves sobre el mostrador esa noche, ya que harían una limpieza general y querían revisar todas las habitaciones. No vi problema. Aquella noche, al regresar, dejé las llaves como me pidió y subí. Para mi sorpresa, la puerta de mi habitación no abría. Probé varias veces. Bajé para avisar, pero no encontré a nadie. El lugar estaba completamente vacío. Pensé en llamar por teléfono, pero no había señal y el wifi no funcionaba. Subí de nuevo para intentar otra vez. Entonces vi que la puerta que sí estaba entreabierta era la de la habitación 7. Una sensación muy fuerte de inquietud se apoderó de mí. Miré hacia ambos lados del pasillo, y contra todo sentido común, empujé la puerta y entré. Era una habitación pequeña, similar a las demás, pero con una diferencia abrumadora. Todo estaba cubierto por una capa de polvo que parecía no haberse movido en décadas. La cama estaba intacta, con una colcha bordada, antigua. Había un armario cerrado con llave y un espejo grande colgado en la pared. Cerré la puerta tras de mí por reflejo, y en ese mismo instante escuché el chasquido del picaporte. La puerta se había trabado. Intenté abrirla. Nada. Estaba encerrado. Pasaron minutos, u horas. No lo sé. Mi móvil estaba sin batería. Grité. Golpeé la puerta. Nadie respondía. Empecé a desesperarme, y para intentar distraerme, me senté en la cama. Fue entonces cuando escuché algo detrás del armario. Un crujido, como si algo o alguien se moviera dentro. Me acerqué lentamente. Pegué la oreja y escuché claramente una respiración lenta, pesada.
Me alejé de golpe y en ese momento el espejo reflejó algo que no estaba en la habitación, una figura parada junto a la cama. Era como una sombra, alta y delgada, sin rostro. Me volteé al instante, pero no había nada. Cuando miré de nuevo al espejo, la figura ya no estaba ahí. Pero la colcha de la cama se había arrugado, como si alguien se hubiese sentado. Retrocedí hasta pegarme a la puerta. Comencé a golpearla con desesperación, pidiendo ayuda. En un momento dado, la luz del techo comenzó a parpadear y el aire se volvió frío, insoportablemente frío. Desde algún rincón de la habitación empezó a escucharse un murmullo grave, inentendible, pero constante. Cerré los ojos y me agaché. No sé cuánto tiempo estuve así, acurrucado, cubriéndome los oídos. Me desmayé. Cuando desperté, estaba en otra habitación. Era la número 4, la mía. La puerta estaba abierta, y afuera, la luz del día entraba por la ventana. Me levanté, aturdido. Bajé rápidamente y encontré a doña Elvira en la recepción, como si nada hubiera pasado. Le pregunté qué había ocurrido, pero me miró como si estuviera loco. Me dijo que yo nunca había dejado las llaves, que nadie me había pedido nada, que debió ser un mal sueño. Pero yo sabía lo que había vivido. Subí de nuevo y fui hasta la habitación 7. Esta vez, la puerta estaba sellada con cadenas por fuera. Sobre ellas, un cartel escrito a mano, no abrir. Peligro. Me marché esa misma mañana. Cancelé todo, no esperé a terminar el trabajo. Desde entonces, tengo pesadillas con esa habitación, con el espejo y la figura que vi. He buscado información sobre la pensión y descubrí que, años atrás, un huésped fue encontrado muerto en esa habitación. Dicen que se quitó la vida, pero otros afirman que hablaba solo durante la noche, como si alguien estuviera con él. Sea lo que sea, yo estuve ahí. Y sé que lo que vive en esa habitación, aún sigue esperando. Si te gustan estas historias que te ponen los pelos de punta, no olvides suscribirte para no perderte ningún relato nuevo. Deja tu comentario abajo contándonos cuál historia te impactó más o si has vivido algo parecido. Y, por supuesto, dale like para apoyar nuestro canal y seguir trayéndote contenido escalofriante cada semana. Historia 7. En la posada de Almería, las huellas en el pasillo eran de pies descalzos y mojados. Me llamo Enrique Morales, soy enfermero y nací en Sevilla, pero hace unos años me trasladé a Almería por cuestiones de trabajo. Siempre me han gustado los lugares tranquilos, lejos del bullicio. En 2023, decidí tomarme una semana libre y pasarla en una antigua posada rural en las afueras de Almería, en una zona algo elevada que da hacia el mar. Era una casa vieja, de esas con pasillos estrechos, escaleras de madera crujiente y paredes gruesas con grietas discretas por donde se colaba la brisa. El dueño era un hombre mayor, muy callado, que apenas te miraba a los ojos. Se llamaba Justo y me entregó la llave del cuarto 5 sin más palabra que un aquí está. Desde la primera noche, sentí que el lugar no era completamente normal. No me refiero a ruidos o cosas evidentes. Era más como una presión en el aire. Como si en ciertas zonas del pasillo, al pasar, el pecho se me apretara y la luz pareciera un poco más opaca, aunque las bombillas estuvieran nuevas. La primera noche dormí sin mayores problemas, pero al despertar para ir al baño, noté algo curioso. El piso de madera estaba húmedo. No mojado como por fuga de agua, sino con pequeñas huellas. Huellas descalzas. Iban desde la esquina del pasillo, cerca de las escaleras, y se dirigían justo a la puerta de mi cuarto. Eran huellas pequeñas, como de un niño. Me agaché para mirarlas mejor y me sorprendió ver que no solo estaban húmedas, sino que la forma era clara, con dedos bien definidos. No había nadie más en ese piso. Lo recordaba bien porque Justo me dijo que solo había un huésped más, una señora mayor que se quedaba en la planta baja. Volví a la cama algo inquieto, diciéndome que tal vez eran marcas viejas, aunque sabía que no era así. La segunda noche ya fue distinta. Desperté de madrugada al escuchar pasos. Pasos suaves, rítmicos, de alguien caminando despacio, descalzo. Me quedé inmóvil, mirando la puerta. No hubo golpes ni nada más, pero me pareció escuchar como si alguien respirara justo del otro lado. No me atreví a abrir. Al amanecer,
Salí a revisar y ahí estaban de nuevo las huellas mojadas. Esta vez iban y venían, como si alguien hubiera dado vueltas frente a mi cuarto por largo rato. Bajé a desayunar y le pregunté a Justo si por casualidad había niños alojados. Me miró por un segundo, frunció el ceño y dijo no. Aquí no se aceptan niños. No desde hace muchos años. Aquel comentario me dejó helado. No pude evitar seguir preguntando, insistiendo. Justo no quiso decir más. Solo repitió que evitara caminar por los pasillos después de las 11 de la noche y que, si escuchaba ruidos, lo mejor era no salir. Lo dijo con una seriedad que me pareció más advertencia que sugerencia. Esa noche cerré la puerta con seguro, puse una silla atrancándola y me acosté vestido. No quería dormir. No quería soñar. Pero en algún punto me venció el cansancio. Me despertó un ruido suave, como gotas cayendo. Al abrir los ojos, lo primero que noté fue el reflejo del espejo frente a la cama. Algo se movía. No era mi reflejo. Era una figura pequeña, parada en el centro del cuarto. No se distinguía bien, solo el contorno de un cuerpo infantil, desnudo, con el cabello mojado cubriendo el rostro. Me senté de golpe y giré hacia el centro del cuarto, pero no había nada. Solo oscuridad. Pero en el suelo, estaban las huellas. Dentro del cuarto. Frescas. Como si alguien acabara de entrar, mojado, y hubiera dado un par de pasos antes de desaparecer. No dormí más esa noche. Salí con la luz del día, tomé café fuerte y consideré marcharme, pero algo me detenía. Era una mezcla de terror y curiosidad. En mi cuarto, más tarde, revisé todo, bajo la cama, dentro del armario, detrás de las cortinas. Nada. Pero encontré una rendija mal sellada detrás del armario. Con esfuerzo, logré mover el mueble y descubrí una pequeña trampilla en la pared, que parecía dar a una habitación contigua. No debería haber nada del otro lado, al menos según el plano que vi en internet del lugar. Pero esa habitación existía. Abrí la trampilla y sentí un olor fuerte, húmedo. Como a ropa mojada dejada por días. Dentro, todo estaba oscuro, pero logré distinguir un colchón viejo, restos de juguetes rotos, y una muñeca sentada en una esquina, con los ojos arrancados. El aire era tan pesado ahí dentro que me mareé y cerré la trampilla de inmediato. Esa noche, a las 3:17 de la madrugada, alguien tocó mi puerta. No golpeó. Tocó, suave, como con los nudillos de una mano pequeña. 1, 2, 3 toques. Me congelé. Los toques se repitieron, exactos, cada 5 segundos. 1, 2, 3. Así durante varios minutos. No abrí. Solo recé. A la mañana siguiente, decidí irme. Hablé con Justo, le dije que me sentía mal. No me miró a los ojos. Solo asintió y me devolvió parte del dinero en efectivo, como si ya supiera que no terminaría la estancia. Mientras salía, pasé por el pasillo donde vi por primera vez las huellas. No había marcas en el suelo. Pero al dar la vuelta hacia las escaleras, vi una última huella. Solitaria. Mojada. Justo en el escalón más alto. Esa misma tarde, escribí una reseña sin detalles en la página del hostal. Advertí sobre la sensación extraña, sobre los sonidos. Un día después, la reseña fue eliminada. Nadie contestó a mi mensaje. Busqué en foros y redes, y encontré un hilo viejo donde alguien mencionaba haber escuchado a un niño llorar por las noches en ese mismo lugar. Años atrás. A partir de entonces, cada vez que veo marcas húmedas en el suelo, aunque sea en mi propia casa, siento el mismo escalofrío. Como si algo me siguiera esperando, caminando descalzo detrás de mí, dejando pequeñas huellas, que solo yo puedo ver. Historia 8. Grabé sonidos de pasos sobre el techo, en un sótano en Texas. Mi nombre es Edgar. Soy ingeniero de sonido y desde hace años me dedico a registrar ambientes acústicos poco comunes. Algunos colegas lo llaman la arqueología sonora. He grabado el crujido del hielo en glaciares, el zumbido del desierto en la noche, el eco de iglesias abandonadas. A veces me contratan para documentales, otras lo hago por pura obsesión.
Esta historia ocurrió en Texas, cerca de un pueblo llamado Jefferson, en una propiedad antigua que había sido una fábrica de algodón en el siglo XIX y luego transformada en casa particular. Un productor de podcast paranormal me pidió que captara sonidos del lugar, ya que decían que tenía actividad extraña. El propietario, un tipo mayor de acento arrastrado, me recibió con cortesía forzada. Solo no subas al segundo piso y no preguntes por la puerta cerrada junto al sótano, me advirtió. Me reí, creyendo que era parte del folclore para dar más sabor al encargo. El lugar era enorme y desprolijo. Madera vieja, humedad, un olor tenue a moho y grasa. Me instalé en el sótano porque ahí, según el dueño, se oían ruidos extraños por la noche. Llevé mi equipo, grabadoras omnidireccionales, micrófonos de contacto, analizadores de espectro. Esa primera noche no dormí. Me quedé revisando frecuencias en mis audífonos mientras grababa. A las 2:43 de la madrugada, se registró lo primero, pasos. Lentos, pesados, sobre mi cabeza. Pero yo estaba en el sótano, y según el plano que me habían dado, justo encima estaba la cocina, donde no había nadie. Coloqué una grabadora adicional y una cámara térmica. No había fuentes de calor, ni ratones, ni madera crujiendo. Eran pasos humanos. Y lo más extraño, iban de un extremo al otro, y luego volvían. Un patrón. ¿Constante? La segunda noche los pasos volvieron, pero esta vez más temprano, a la 1:17 de la madrugada. Eran más rápidos. Y esta vez había otro sonido acompañándolos, como una respiración agitada. Reproduje el audio varias veces, aislando frecuencias. Era inequívoco. Alguien, o algo, jadeaba mientras caminaba. Intenté subir a la cocina, pero encontré la puerta del sótano cerrada con tranca. No desde dentro, sino desde afuera. Golpeé varias veces. Nadie respondió. Revisé el celular, sin señal. Me sentí ridículamente atrapado. Tomé una linterna y recorrí el sótano buscando otra salida, pero lo único que encontré fue una puerta de hierro oxidada que daba a una pequeña habitación sin ventanas, llena de estantes viejos y muebles cubiertos por sábanas. La tercera noche fue diferente. Desde las 11 no dejé de escuchar los pasos. Pero esta vez ya no eran solo sobre el techo. También se oían detrás de las paredes, como si alguien caminara dentro de ellas. Grabé todo. Revisé los archivos en tiempo real. Y allí fue cuando noté que había un leve murmullo mezclado con los pasos. Una voz, muy baja. La aislé, la amplifiqué. Y escuché con claridad una palabra, repetida una y otra vez, abre. Esa voz no era masculina. Sonaba como la de una niña. Me estremecí. Recuerdo que sudaba aunque el sótano estaba helado. Me armé de valor y empujé una de las estanterías. Detrás, noté que una sección de la pared era distinta. Como más reciente. Toqué con los nudillos y sonaba hueca. Grabé mientras hablaba, estoy en el sótano, son las 3:11 de la madrugada. La pared tiene un segmento hueco. Justo al pronunciar hueco, del techo cayó polvo, y algo más. Era un mechón de cabello. Humano. Negro. Lacio. Me aparté de un salto. La linterna parpadeó. Grabé el sonido. Lo revisé. En ese instante, capté una respiración justo detrás de mí, pero yo estaba solo. Grité. Golpeé la puerta. Nadie contestó. Cuando el amanecer asomó, la puerta del sótano estaba abierta. Salí sin decir palabra. Subí y el dueño de casa me observaba desde la mesa. «¿Escuchaste a la niña, verdad?», preguntó con la calma de quien ya no se sorprende de nada. No respondí. Solo recogí mis cosas. Antes de irme, me entregó una foto, una niña con vestido blanco, cabello negro y una expresión neutra. Mi hermana. Murió aquí abajo. Nadie sabe cómo. Pero a veces quiere hablar. Volví a casa con las grabaciones. Durante semanas no pude dormir. Escuchaba los pasos incluso en mis sueños. A veces la voz. Intenté mezclar las pistas,
borrarlas. No pude. Y un detalle me sigue atormentando: en uno de los archivos, justo al final, hay una grabación en la que yo no hablo. No hay pasos. No hay jadeos. Solo una voz aguda, que dice mi nombre. 3 veces. Edgar. 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 Y luego, un susurro que no logro borrar por más que lo intente: ahora tú estás aquí abajo conmigo. Historia 9. Alguien dejó mensajes en la neblina del espejo en un hostal de Oaxaca. Me llamo Sofía Ruiz y soy periodista de Monterrey. En 2022, viajé a Oaxaca para cubrir una serie de reportajes sobre tradiciones y leyendas locales. Quería aprovechar para quedarme unos días en un hostal céntrico, pequeño, que parecía acogedor y barato. Se llamaba Casa del Mezcal. La propietaria, una mujer llamada Mariana, me recibió con una sonrisa tímida y me entregó la llave de la habitación 12, advirtiéndome que el agua caliente a veces fallaba, pero que eso era común en ese edificio antiguo. No le di mucha importancia y me instalé. La habitación era sencilla: una cama, una mesa, un armario pequeño y un baño con un espejo grande sobre el lavabo. El aire olía a madera vieja y a humo de copal. La primera noche todo fue normal. Después de un día agotador de entrevistas y grabaciones, me duché y salí. Cuando entré al baño, el espejo estaba empañado por el vapor. Pasé la mano para limpiarlo, y vi que alguien había escrito una palabra con el dedo: ven. Me quedé paralizada. No había nadie más en la habitación. El hostal era silencioso y parecía desierto. Pensé que podría haber sido una broma de algún huésped anterior, pero no había rastro de eso. La palabra volvió a aparecer las noches siguientes, siempre después de que me duchaba y el espejo se empañaba. Pero no era solo ven. Poco a poco, los mensajes fueron cambiando, haciéndose más largos y amenazantes. No huyas, aquí estoy, mira detrás. Una madrugada, armada de valor, me asomé detrás del espejo esperando ver algo. Pero solo estaba la pared, lisa y fría. Esa noche, decidí colocar una cámara escondida para grabar el espejo. No esperaba mucho, solo quería pruebas de que alguien más estaba jugando conmigo. Durante 2 noches, no pasó nada. Pero la tercera, cuando revisé el vídeo, vi algo que me heló la sangre. Justo cuando el espejo comenzó a empañarse, una figura apareció reflejada brevemente. Era un rostro borroso, pálido, con ojos oscuros que me miraban fijamente. Me temblaron las manos. Bajé al lobby y pregunté a Mariana sobre historias extrañas del lugar. Ella me contó que hace años una mujer se había suicidado en la habitación 12. Nadie sabía exactamente qué pasó, pero decían que su espíritu aún rondaba el hostal. Esa misma noche los mensajes cambiaron. Ya no solo aparecían en el espejo, sino que escuchaba susurros, casi imperceptibles, que decían mi nombre. Cerré la puerta con llave y apagué todas las luces, pero sentí una presencia a mi lado. El aire se enfrió y mi reflejo comenzó a distorsionarse, mostrando una sonrisa que no era mía. Intenté huir, pero el pasillo parecía alargarse infinitamente y las puertas se cerraban solas, atrapándome dentro. Los mensajes en el espejo ahora me decían: no puedes salir. Al amanecer, Mariana me encontró temblando en el pasillo. Me dijo que era la 5ª vez que alguien veía a la mujer del espejo. Que el hostal estaba maldito, y que la única manera de liberarla era descubrir la verdad detrás de su muerte. Decidí investigar y encontré antiguos periódicos que hablaban de una desaparición. La mujer había sido acusada injustamente de brujería y se había quitado la vida en esa habitación para escapar del tormento. Desde entonces, su espíritu buscaba justicia, usando el espejo como medio para comunicarse. Hoy, cada vez que alguien se hospeda en la habitación 12, aparece un mensaje en la neblina del espejo. Algunos dicen que es una advertencia, otros, una súplica. Yo, después de lo vivido, ya no dudo de lo que puede esconder un reflejo empañado. Y aún, a veces, cuando me lavo las manos y miro al espejo de mi casa, veo una sombra que desaparece al instante, como si alguien siguiera intentando decirme algo. Historia 10. El huésped de la habitación 3 se ahorcó, pero seguía haciendo llamadas desde el teléfono fijo en Nueva York. Me llamo Daniel Herrera, soy investigador privado y trabajo en Nueva York. A mediados de 2023,
Recibí un caso extraño que me llevó hasta un viejo hotel en el distrito de Harlem. Un edificio con historia que ya no tenía el brillo de décadas pasadas. El cliente era el dueño del hotel, un hombre preocupado por sucesos inexplicables relacionados con la habitación 3, una habitación que se mantenía cerrada desde hacía años, tras un suicidio trágico ocurrido en 2010. La víctima, un huésped llamado Samuel Blake, se ahorcó con el cable del teléfono fijo que había en la habitación. Desde entonces, nadie se atrevía a ocuparla. Pero lo inquietante era que, a pesar de estar cerrada, el teléfono seguía sonando y haciendo llamadas. Nadie sabía a quién ni desde dónde, pero la factura mensual mostraba actividad constante. Mi primera visita al hotel me causó una sensación de opresión inmediata. El recepcionista me entregó la llave de la habitación 3 con advertencia sobre su historia. La puerta estaba cubierta de polvo, pero la cerradura funcionaba. Al entrar, el cuarto parecía congelado en el tiempo, muebles antiguos, un teléfono negro sobre la mesa y una cama deshecha. El aire olía a humedad y tristeza. Instalé cámaras y dispositivos para grabar sonidos durante la noche, decidido a capturar alguna prueba. La primera madrugada fue inquietante. Al revisar las grabaciones, escuché un susurro casi inaudible, seguido del sonido del teléfono sonando. Cuando respondí, nadie habló. Solo un silencio pesado y una respiración agitada. Grabé todo. La factura del teléfono confirmaba llamadas realizadas, aunque el cable estaba conectado a una línea muerta. Era imposible. A la segunda noche, el teléfono sonó a las 3:33 de la madrugada. Recibí una llamada. Al contestar, una voz débil y lastimera susurró: «No me dejes ir». Sentí un frío que me caló hasta los huesos. Intenté hablar, pero la línea se cortó. Volví a escuchar pasos suaves en el pasillo, y luego un golpe seco contra la puerta. Nadie estaba afuera cuando abrí. Durante los días siguientes, investigué la vida de Samuel Blake y descubrí que había perdido a su esposa en un accidente años antes, lo que lo sumió en una depresión profunda. Llevaba meses recluido en la habitación 3, sin recibir visitas ni hacer llamadas, hasta que una noche decidió acabar con su vida. Pero ahora, parecía que algo de él se negaba a abandonar el lugar. Una madrugada, mientras revisaba las cámaras, vi algo que me heló la sangre. La figura difusa de un hombre colgando del techo, exactamente como la historia decía. Pero no desaparecía. Caminaba por la habitación, invisible para quienes no estuvieran vigilando las cámaras. Esa noche escuché el teléfono sonar varias veces. Contesté y la voz repetía: «Ayúdame, no puedo salir». Intenté rastrear la llamada, pero no había señal. La línea estaba muerta, el cuarto cerrado. Decidí comunicarme con un médium que conocía para intentar contactar al espíritu. Durante la sesión, el médium me advirtió que Samuel estaba atrapado en un limbo, atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos, y que el teléfono era su único puente para intentar comunicarse. El médium sugirió un ritual para liberar su alma. Durante la ceremonia, el teléfono comenzó a sonar con violencia. La habitación se llenó de un frío intenso y un susurro constante repetía: «No me olviden, no me olviden». Al concluir, el teléfono cayó al suelo, y desde entonces, nunca volvió a sonar. La factura se detuvo. El cuarto 3 fue limpiado y reabierto para huéspedes nuevos, pero nadie quiso quedarse ahí. El peso de la tragedia sigue presente, aunque menos palpable. Este caso me dejó marcado. Aprendí que a veces la muerte no es el fin, sino un comienzo oscuro, y que algunas almas se aferran a lo que fue su última conexión con el mundo. Ahora, cada vez que escucho un teléfono sonar sin explicación, pienso en Samuel Blake y en la habitación 3 de aquel hotel en Nueva York, donde un hombre se ahorcó, pero sus llamadas siguen resonando en el vacío, buscando un oído que lo libere. Si te gustan estas historias que te ponen los pelos de punta, no olvides suscribirte para no perderte ningún relato nuevo. Deja tu comentario abajo contándonos cuál historia te impactó más o si has vivido algo parecido. Y, por supuesto, dale like para apoyar nuestro canal y seguir trayéndote contenido escalofriante cada semana.